Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a dar una pequeña charla con algunas orientaciones acerca del soporte emocional para manejar el estrés y la ansiedad en nuestra casa. ¿Ya? Estos últimos días nos encontramos en un periodo de cuarentena que ya vamos más de 100 días, imagínense. Ya vamos a un periodo que pasó todo lo imaginable, ¿no? Al principio fueron 15 días, después se pasó un mes, 15 días más, 2 meses, 3 meses y vamos más de 100 días. Ahora nosotros tenemos que ponernos a pensar de que este contexto en el cual actualmente estamos, en una pandemia global que se vive a nivel mundial, va a generar en los estudiantes ciertas reacciones. En estos contextos, la ansiedad y el miedo son reacciones normales. Luego vendrá la incertidumbre y luego vendrá otro tipo de sensaciones y emociones más fuertes, como el pánico o tipos de ansiedades. Empecemos diciendo que el estrés y la ansiedad son no tanto trastornos psiquiátricos, sino más psicológicos, estados emocionales que son normales en todo ser humano. ¿Quién en algún momento de su vida no ha sentido estrés y quién en algún momento de su vida no ha sentido ansiedad? Es normal que se den estos procesos en la actualidad, en seres adultos como en niños. Hay algunas estadísticas que dicen que en este momento, de cada 5 personas, hay una que está desarrollando ansiedad. ¿Ya? Son los efectos que estamos viviendo por el encierro, por el periodo de cuarentena en el cual todavía nos hallamos. El hecho a veces de tener más tiempo, el hecho de muchas veces no salir a trabajar, de no salir afuera, de no salir a reunirnos con los amigos, hace que nuestra mente y nuestro pensamiento trabaje mucho más, se ponga a pensar más, a razonar más, y empiezan las ideas y pensamientos negativos en todas las personas. De hecho, que esta pandemia ya está causando estragos en la salud emocional de nosotros, de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Y nosotros tenemos que tener ciertos criterios para poder identificar si es que nuestros niños en casa están desarrollando algún tipo de ansiedad o algún tipo de estrés, ¿no? Después que pasó la epidemia de hace años en México, bueno, fue en varios países del anterior SARS-CoV, muchas personas quedaron con huellas, y es muy probable que después de que acabe toda esta situación de pandemia, también muchas personas adquieran ciertos trastornos, ¿no? Como por ejemplo trastornos obsesivos compulsivos, trastornos generalizados, ¿no? El hecho de que nos obliguen a cada momento a lavarnos las manos, usar el alcohol, va creando ciertas obsesiones en el ser humano, en las personas, ¿no? Lo hacemos por salud, lo hacemos por precaución, pero si lo hacemos de manera descontrolada, si lo hacemos ya de una manera obsesiva, se va transformándose en un trastorno. Igual pasa con la información. Hay muchísima información que muchas veces es falsa, muchas veces es verdadera. Hay una sobreinformación de los medios de comunicación que hace que las personas nos estresemos y entremos en ansiedad. Actualmente todos, más del 80% de la población, dice el último estudio del Ministerio de Salud, tiene trastornos de sueño. No insomnio, sino trastornos de sueño, que no duermen a la hora correspondiente, que duermen a veces a la 1, a veces a las 2, a veces a las 3, otros duermen a las 4, o como yo, que a veces duermo a las 5, y nos despertamos a horas diferentes. No estamos siguiendo nuestro ritmo constante de horas de sueño que antes respetábamos, por esta situación en la cual vivimos. Entonces, en este sentido, hay muchas más personas que son más sensibles a desarrollar estrés que otras que no. ¿Quiénes son los primeros? Bueno, los grupos. Buenas tardes, señora Miriam Caro Moreno. Ya, muy bien. Las personas que trabajan en el sector salud, ¿no? Están sometidos constantemente a una fuerte presión emocional, pero también nuestros niños y nuestros adolescentes en casa son más sensibles a desarrollar trastornos de salud mental. Entonces nosotros tenemos que estar
con mucho cuidado, tenemos que estar bastante atentos a identificar si nuestros niños están desarrollando algún tipo de trastorno en el hogar. Entonces, el propósito de la charla, de la pequeña charla que estamos haciendo, es brindar ciertas orientaciones justamente para que nosotros tomemos en cuenta esto. A ver, el brote de una enfermedad infecciosa, como en la que actualmente vivimos, como es una pandemia, causa ciertos síntomas en la población. Llamémosle síntomas, ¿no? Primero, que tenemos mucho miedo, excesivo miedo y preocupación por la salud y la de nuestros seres queridos. Estamos en una constante hipervigilancia. Estamos constantemente vigilándonos a nosotros y a nuestros niños si tienen algún síntoma. Uy, me duele la garganta. Creo que tengo fiebre. Uy, creo que ya siento un picozón en los ojos. Y ahora que nos dicen que los síntomas han aumentado, ¿no? Que inclusive pueden haber síntomas del virus, síntomas neurológicos, ¿no? Entonces estamos en una constante vigilancia de si tenemos o no tenemos los síntomas. Tengo dolor corporal, dolor de huesos, tengo malestar físico. ¿Será que estaré desarrollando esta enfermedad o no? El pánico se está apresándose de nosotros a medida que pasa el tiempo, a medida que no se encuentre una vacuna preventiva, a medida que no se encuentre un tratamiento médico definitivo que sea fuerte. Muy buenas tardes, señora Luz Grijalva Segura. Entonces, tenemos personas de que ya están volviéndose muy hipocondríacas, que sienten todos los síntomas. Y el estudio del Ministerio de Salud nos dice que ya cerca del 80% de personas nos hemos preguntado en algún momento si tenemos o no tenemos los síntomas. Estamos en constante vigilancia de todos los factores que pueden afectar nuestra salud. Quizás podamos tener un resfriado o una gripe que son normales por la estación en la que nos encontremos, pero por la situación de pandemia global lo tendemos a relacionar con esta pandemia. Cambios en los patrones de sueño. Les decíamos, personas que ya no duermen a sus horas normales, sino que duermen mucho más tarde. Ahora, hay que diferenciar muy bien entre el cambio del patrón de sueño con el insomnio. El insomnio es simplemente no dormir, no tener sueño. Y el cambio de patrón de sueño es dormir a horas diferentes y despertarse a horas diferentes del habitual que siempre lo hacías. Hay que observar si nuestros estudiantes tienen cambio de patrones de sueño o están durmiendo sus horas normales. Si están durmiendo sus 8 horas diarias que recomienda la UNICEF a nivel mundial en caso de niños y adolescentes, o observamos que si nuestros niños están durmiendo recién a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, o se están despertándose muy tarde. El hecho de estar en casa, que más adelante ahorita lo vamos a ver, el hecho de estar en casa no justifica que los niños cambien sus ritmos o cambien sus costumbres o cambien sus hábitos de todos los días, ¿ya? Entonces hay que observar si hay cambios de patrones en el sueño en los estudiantes, porque ahí puede haber un primer síntoma de que hay cierta ansiedad, cierto nerviosismo y cierto estrés en el estudiante. Cambian los patrones de alimentación, o el estrés o te vuelve más hambriento y te da ganas de comerte, de una sobreingesta de alimentos, o a muchos el estrés y la ansiedad nos da la sensación de querer menos comer, ¿no? Puede ser muy inductor de sobreingesta o como también de no comer, ¿no? Cuando tenemos demasiado estrés y preocupación constante por la situación que se está dándose ahorita, preocupación por nuestra salud, por la de nuestros familiares. Ya a muchos de ustedes tendrán conocidos, personas que están contagiadas, o quizás algún familiar que haya fallecido, lo cual sería muy terrible, ¿no? Para ustedes como también para los niños. Muchas veces no nos ponemos en el lugar del niño, ¿no? Cuando un estudiante te dice, tengo dificultad para concentrarme, no puedo concentrarme, no puedo hacer mi tarea, no puedo realizar por más esfuerzo que lo hago, entonces ahí paremos la antena y fijémonos bien y conversemos con ellos, porque pueden estar en un síntoma de ansiedad o estrés. Bueno, las personas que sufren de problemas de salud crónicos obviamente que se van a sentirse más afectados con toda esta situación. Las personas y peor aún, cuando alguna persona ha estado en un proceso de ansiedad previo a esta situación, se va a incrementarse más
su salud mental, la deficiencia de su salud mental. Si una persona está saliendo de una depresión y viene esta situación de pandemia global, entonces va a incrementar el riesgo de todavía empeorar más la situación de su salud mental. Y bueno, ¿no? En caso de adolescentes y personas adultas, aumenta el consumo de alcohol, tabaco y drogas, que no creo que sea el caso de nuestros niños. Entonces, si nosotros observamos ciertas cosas en los niños, hay que estar muy atentos. Si nosotros observamos que cambia su patrón de sueño, que no está alimentándose de la forma correcta, o que come mucho, o que no tiene ganas de comer, ¿no? O que no puede concentrarse al momento de realizar sus tareas, ¿ya? Entonces paremos la antena, como siempre digo, y démonos un tiempo para conversar con ellos, para investigar y averiguar más sobre los sentimientos y las emociones que el niño está teniendo en nuestro hogar, para así de una vez definir y controlar esta situación. Ahora, ¿qué recomendaciones ayudarán a sobrellevar este periodo? A ver, ¿qué recomendaciones nos dan la ciencia a nivel mundial? Estas son las recomendaciones que nos brindan los científicos, los psicólogos. Ya es una información recopilada, es una información veraz, una información ya validada. No son ideas propias, sino que ya son ideas generales que se dan a todas las personas para superar estos tiempos de estrés y ansiedad. Primero, el estudiante o toda persona en general es un ser social por naturaleza. Somos seres sociales, nos sentimos bien, estamos alegres, nos relajamos, liberamos hormonas de felicidad, endorfinas y otras más cuando estamos en grupo, cuando estamos entre amigos, cuando salimos a bailar, cuando salimos a jugar un partido de fútbol, cuando salimos al cine. Pero como ya no hay nada de eso ahora, y no va a haber probablemente hasta fin de año ninguna actividad que conlleve la socialización, entonces eso va a afectar emocionalmente al estudiante. Sobre todo también a los adolescentes, ¿no? Que los adolescentes son más sociables. Los adolescentes se van a pegarse más al uso del celular. Ahora nuestros niños, que su convivencia es más concreta, que entre niñas están juntándose, conversando, jugando, preguntándose, estableciendo estrechos lazos emocionales. Las niñas tienen la tendencia a escoger quién es la mejor amiga y quién es mi mejor amiga, con quién juntarte y con quién no juntarte, mientras los varones más es el desfogue físico, porque se ponen a jugar fútbol, chapadas, escondidas, son un poco más bruscos en sus actitudes. Entonces hay ciertas diferencias entre ambos géneros, pero por naturaleza son sociables. Y la escuela es un gran medio para sociabilizar a los estudiantes. Pero ¿qué pasa en tiempos de pandemia? No hay tal socialización. Los estudiantes no se están socializando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la suerte de que en este ciclo, en estos tiempos, tenemos la ayuda virtual. Entonces, nuestra emocionalidad, nuestra salud emocional se estabiliza, mejora cuando nosotros estamos relacionados con otros, ¿no? Si estamos solos en casa, si vive solamente papá, mamá y el hijo, se va a desequilibrar la salud emocional, pero mejora muchísimo y se estabiliza cuando este estudiante está conectado al mundo con sus amigos. Algunos padres de familia me dicen: profesor, yo no le permito mucho que mi hijo hable con sus amigos, o eso no me parece correcto, o yo no estoy de acuerdo. Pongámonos en el lugar del estudiante. No nos pongamos en el lugar nuestro, esa es nuestra opinión, nuestra perspectiva, pero la necesidad que tiene el estudiante es la de socializarse. Seamos empáticos y pongámonos en los zapatos del estudiante, del niño. Él por su naturaleza quiere socializarse, por lo tanto no está de más. Para eso existen los medios virtuales: Zoom, Facebook, llamadas, videollamadas, que converse con tíos, primos, amigos, familiares, madrina, padrino, para que se sienta él conectado, para que este aspecto de la socialidad lo mantenga constante y lo relaje, para que evite el estrés y la ansiedad. Conversar con otras personas. Ustedes conversan usando tecnologías virtuales con sus grupos de amigos, con grupos de amigos que conozcan de la universidad, del estudio, del trabajo, y eso los hace sentir mucho mejor. Nosotros cuando vamos al cine, cuando jugamos un partido de fútbol, cuando nos reunimos con los amigos a pasear, simplemente nos sentimos muchísimo mejor, nos sentimos más alegres, ¿ya? Nuestro cuerpo libera ciertas hormonas
de la alegría, y eso nos evita el estrés y la ansiedad. Entonces hagamos que los estudiantes también se conecten. No es malo que el estudiante se conecte, hable con amigos, con videollamadas, con familiares, personas cercanas, personas que sean importantes para él. De pasada que se fortalece el lazo emocional, también está ayudando a ganar estabilidad en su salud mental. Entonces hagamos eso para la familia. Claro que siempre con los cuidados habituales. Hay estudiantes, sobre todo adolescentes, que exageran en esta situación y están conectadas a altas horas de la noche, ¿no? 11, 12, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Hay que generar ciertos horarios. No hay que ser rígidos de quitar el celular, pero también hay que generar ciertos horarios. Y también previendo los peligros que ellos causan. Ya no sé por qué hay estudiantes de que tienen cuentas en Facebook. Es muy peligroso. Más adelante ya conversaremos sobre eso. Es muy peligroso porque está exponiendo a los estudiantes a muchos peligros virtuales, al acoso, a la seducción de otras personas. Entonces estemos atentos. Para comenzar, que ningún estudiante menor de 12 años, y yo sé que del grado son menores de 12 años, debería tener una cuenta en Facebook, porque está prohibido. Las políticas de seguridad en Facebook prohíben que algún estudiante, que un niño menor de 12 años tenga una cuenta, por los peligros ante los cuales se expone. Entonces, si tenemos o si hemos dado la oportunidad a un niño de tener un celular y de tener una cuenta, seamos constantemente vigilantes. Tenemos que tener nosotros las contraseñas para ver sus actividades a las cuales realiza, con quienes conversa, con quien chatea, ver los mensajes archivados, ver los mensajes eliminados. Hay programas como Messenger Kids que sirve para que el estudiante se comunique con sus amigos sin que se cree otra cuenta, sino dentro de tu propio Facebook. Entonces aquí hay que ser muy claros para la familia. Tengamos mucho cuidado con el uso excesivo de las redes sociales. El hecho de que el estudiante se socialice por entornos virtuales no significa que le vas a dar mayor libertad, más tiempo de estar explorando en estas actividades ante todos los peligros que se puede exponer. También hay que tener muchísimo cuidado con las informaciones. Todos los días nos llega una sobresaturación de informaciones positivas y negativas, que muchas veces nosotros no la identificamos y simplemente la compartimos, ¿no? Hay memes, fake news que le llaman noticias falsas, y también hay noticias que nos pueden alegrar y mejorar nuestra salud, ¿no? Me parece increíble que muchas personas, por ejemplo, compartan, hay una imagen que dice que los médicos peruanos han logrado crear una vacuna, o de que ya salió el medicamento, que por aquí y por allá, que en varios países. Entonces ya no sabemos identificar si una información es real o si una información es falsa. Informémonos con informaciones que sean verídicas. Yo uso, por ejemplo, Sputnik, Infobae, CNN, RCI de China, que son mis fuentes de información para buscar alguna noticia o confirmar alguna noticia que he encontrado, porque existe una sobrecarga de noticias que eso hace que nos estresen. Eso lleva a otra cosa. Cuando al niño lo expongas a la televisión, trata de exponerlo menos horas o menos tiempo a las noticias, porque las noticias parece que se hubiesen empecinado en solamente brindarnos pesimismo, noticias negativas, que todos los días tenemos más contagiados, que todos los días tenemos más muertos, que no tenemos hospitales, que ya no hay camas UCI, y eso genera cierto estrés. Ahora, muchos dirán, pero eso solamente será en el padre o en el adulto. Vuelvo a decir, seamos empáticos. Los niños, aún así no lo creas, su mente está mucho más abierta que la nuestra. Los niños tienen una mayor capacidad de disuadir y de percibir la información que nosotros pensamos que no. Si usted está discutiendo, peleándose con alguien, no piense que el niño no le está dando importancia y está desentendido de esa situación. Él está escuchando y está armándose una propia idea, una propia opinión. Entonces, evitemos exponer a los estudiantes de noticias, de sobresaturación de noticias, y sobre todo si son negativas. ¿Ya? Las noticias nos deprimen a todos, personalmente a mí, ¿no? Nos ponen mal las noticias, saber que están habiendo más casos negativos, de que nuestro país está rompiendo todos los récords, de que nuestro país ya superaron a varios países, y de que nuestro país está subiendo en el ranking, pero en el ranking de número de infectados. Entonces todo eso nos afecta emocionalmente. Entonces eso hay que evitarlo en los niños. Hay que tratar de no exponerlo a las noticias, que vean cosas
cosas que a ellos les relajen. Dibujos animados, compartan contigo una película, compartan contigo alguna actividad en la cual tú puedas entrar con ellos. Y también el peligro es que nosotros estemos haciendo que el estrés se desarrolle más en el niño cuando lo exponemos a noticias, ¿ya? Y también en el uso del celular y de la televisión, también tengamos un horario fijo, no pensar de que vamos a darles todo el tiempo, las horas posibles. Hay varios estudios que nos demuestran y que nos dicen de que el impacto emocional, el impacto visual, perdón, del celular, de la pantalla del celular, de la pantalla de una computadora, de la pantalla del televisor, desequilibra el ritmo de sueño en el estudiante. El ver una computadora de cerca, el ver un televisor de cerca, el ver un celular de cerca, engaña al cerebro y le hace pensar que todavía está despierto y no induce para nada el sueño. Entonces, antes de dormir, el estudiante tiene que, todos en general, tenemos que apagar cualquier dispositivo para dormir tranquilamente, para poder inducir el sueño. Tratemos de no medicarnos, de no tomar algún tipo de relajante. Ya saben que está prohibido, no debemos de medicarnos, sino tomar sustancias que no son nocivas bajo ninguna forma, sino tomar tés y preparados caseros para que nosotros podamos inducir el sueño de manera natural. Muy recomendable la valeriana para este caso. También, para evitar el estrés en nuestros niños, es que nosotros tengamos un hogar ordenado. El hecho de ordenar también tiene un efecto positivo para evitar el estrés y mejorar el estado de ánimo del estudiante. Es increíble, pero un ambiente desordenado incrementa más los problemas mentales o la falta de estabilidad emocional. Si yo vivo con las cosas tiradas de un lado para otro, eso va a incrementar que yo o que el niño desarrolle una mayor ansiedad o un mayor estrés o un mayor nerviosismo. Por eso tengamos un ambiente ordenado y hagamos que el estudiante también participe en ese orden, que ordene su cama, que barra, que ayude en casa, que te ayude a cocinar si en el caso de que se produzca sea posible, que te ayude a ordenar las cosas, porque eso va a generar una mayor estabilidad emocional en el niño, va a causar un efecto muy positivo. Mantener rutinas. Todos necesitamos mantener nuestras rutinas diarias para contribuir a nuestra estabilización anímica y emocional. Salir, no de casa porque ahorita está prohibido, pero sí realizar ciertas cosas, ¿no? Establecer nuestros horarios. Al estudiante es importante que le establezcas un horario de estudio, ¿no? A las 9 te pones a realizar tus actividades que te han dejado en la página web o el profesor en el grupo virtual o en el grupo de WhatsApp. A las 10 me ayudas a tal cosa, a las 11 tienes tu cama, a las 12 prendes el televisor para ver hasta tal hora, a las 4 y así. Tenemos que establecer una rutina, ¿no? Si el estudiante no tiene una rutina y tiene demasiado tiempo libre, eso va a generar que pueda desarrollar estrés. Recuerda que el estrés y la ansiedad empiezan primero con un aburrimiento. Muy buenas tardes, señora Francis Rojas Herrera. Recuerden que el estrés empieza por un aburrimiento. Primero nos aburrimos, luego empezamos a sentir tristeza, luego de tristeza el decaimiento y empezamos a tener a un punto que llegamos en el pánico, que ya desarrollamos un trastorno de ansiedad y ahí sí se vuelve un poco más peligroso. Entonces tomemos en cuenta estas 4 grandes recomendaciones. Hay que hacer que los estudiantes se socialicen a través de entornos virtuales, ¿ya? No hay que exponerlos a demasiadas noticias, no hay que exponerlos demasiado al uso indebido o excesivo de las redes sociales. Hay que establecer horarios. Hay que hacer que ellos participen dentro del orden de la casa, que ordenen su cuarto, la cocina, los alimentos, barrer la casa, ayudar en los quehaceres de la casa. Mantener rutinas. Todos los días tenemos que tener un horario fijo de estudio, de trabajo, de ver televisión, de compartir en familia, de alguna reunión familiar. Esos hábitos hay que mantenerlos siempre, ¿ya? Esas rutinas. Y en el caso de que... Y también el hecho de pedir ayuda.
Cuando tengas alguna dificultad o algún problema, siempre es necesario pedir ayuda. No nos encerremos, hagamos que los estudiantes expresen sus emociones, preguntémoslo siempre, conversemos con ellos siempre cómo se sienten en estos momentos, ¿no? Hagamos que nos importen las cosas que a ellos les gustan, que a ellos les afectan. Entonces preguntemos constantemente, porque quizás no lo dicen, pero muchas veces su forma, su actuación expresa cómo está sintiéndose en estos momentos, ¿no? Quizás no tengan una confianza muy estrecha contigo, entonces hay que fortalecer esa confianza en casa. Ahora, ¿qué hacer frente a la ansiedad infantil? Primero hay que enseñarle a que el niño describa sus sensaciones, cómo se está sintiéndose ahora. Por favor, conversen bastante con ellos. Yo sé que por el trabajo muchas veces no nos damos el tiempo, pero siquiera unos 4 o 5 minutos diarios, todos los días. Una comunicación fluida, eficaz con ellos. Hay que conversar constantemente con ellos. Si llego de la casa cansado, me doy unos 5 o 6 minutos para conversar con ellos. Preguntarle cómo te fue el día, qué tal la pasaste, cómo te sientes, tienes alguna preocupación, te preocupas de algo, tienes algún miedo, cuéntame. Hay que tener una comunicación fluida, no interrogativa, ¿no? ¿Qué pasó con tal situación de la casa? No, sino que hay que tener una comunicación de confianza, una comunicación de amigos. Si bien es cierto, el padre y el niño nunca llegan a ser amigos 100% porque el padre es la autoridad, o la madre también es la autoridad, pero siempre hay que tratar de estrechar esos lazos emocionales con los niños justo en estos momentos de ahora. Hay que conversar bastante con ellos todos los días para así poder escuchar sus preocupaciones de ellos, porque muchas veces ellos sus preocupaciones no las expresan. También hay que promover medidas de autocuidado personal, que el mismo estudiante pueda identificar cuál es su estado emocional en el cual se encuentra, ¿no? También ya dijimos, ¿no?, que establecer rutinas, realizar actividades físicas. El hecho de estar encerrado no quiere decir de que el niño no realice ningún tipo de actividad física. Es más, hay que aprovechar esta situación, hay que aprovechar el contexto, y vuelvo a recalcar que la profesora de educación física me decía de que los niños no están presentando sus actividades físicas. Hay que aprovechar esta situación para que los niños también puedan realizar actividades físicas en el hogar, ¿no? Creemos nuestros propios circuitos, hagamos nuestros propios juegos, reunámonos en familia, entre hermanos, entre papá y mamá, y participemos en juegos divertidos con ellos. No estamos realizando esas actividades. El realizar actividades físicas desestresa bastante. El realizar actividades físicas hace que nuestro cuerpo mejore en su estabilidad mental. El hecho de relajarnos participando en juegos también promueve la socialización entre todos los miembros de la familia. Las actividades físicas son muy importantes, ¿no? Practicar ejercicios de relajación también, no solamente la famosa respiración, ¿no? Hay muchísimos ejercicios de relajación, los cuales nosotros podemos averiguar y practicar juntamente con los niños para de una manera u otra aliviar la tensión emocional que tenemos en casa, ¿ya? Muchas veces pensamos de que eso no nos va a afectar, de que eso no es nuestro caso, de que mi hijo o mi hija está bien, pero muchas veces no podemos identificar esos factores. Yo me doy cuenta, no nos podemos dar cuenta desde sus actitudes, de su expresión, de su rostro, o también desde sus dibujos. Por un dibujo uno puede tener la capacidad de poder identificar cuál es el estado emocional del niño. Y sí, hay muchos casos en el cual se puede percibir cierto estrés y cierta ansiedad en algunas personas. Volvemos a repetir, el estrés no es malo. Todos sentimos estrés. Es más, es bueno que sintamos estrés. Porque, por ejemplo, si no tuviésemos estrés, no tuviésemos una constante preocupación por el trabajo. Por ejemplo, si yo tuviera cero estrés, viviría tranquilamente en el mundo sin ninguna preocupación. ¿Qué será mañana? ¿Tendré trabajo o no tendré trabajo? ¿Tendré para comer o no tendré para comer? ¿Cómo estará la salud de mi mamá? ¿Cómo estará la salud de mi papá? Eso es negativo, ¿no? Por eso el estrés hasta cierto punto es positivo. Nos hace mejorar, nos hace preocupar por las situaciones. El estar preocupado, el estar con miedo también no es malo, ¿no? Hace que mejoremos y que estemos atentos a las situaciones que nos pueden dar algún cierto peligro. Entonces,
hagamos esto, ¿no? Para evitar el estrés en los niños. Otras recomendaciones más que se les puede sugerir, y estas son las recomendaciones que nos da la UNICEF, el organismo para el cuidado de la infancia de la ONU, es que tenemos que hablar con ellos muchísimo y escucharlos. Escúchalos, señores padres de familia, así te parezca ilógico, irreal, irrelevante su opinión, sus gustos y preferencias, hay que escucharlos. A mí me encantan aquellos padres que saben muchas cosas de sus hijos. ¿Cuál es su juguete favorito? ¿Cuál es su programa favorito de televisión? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su grupo musical favorito? ¿Cuál es su artista favorito? Me encanta, porque sé que ese padre se comunica bastante con su hijo, escucha bastante todo lo que su hijo le cuenta. ¿Ya? Entonces, eso hay que aprovechar en este tiempo. Hay padres de familia que tienen cero comunicación con sus hijos. No conocen nada de sus gustos. Hay que conocer los gustos. Hay que hacer sentir a nuestros niños de que a nosotros también nos importa lo que a ellos les guste, que nos interesa lo que a ellos les guste, ¿no? Pónganse a ver videos musicales de los que a ellos les guste. Pónganse a ver dibujos animados de los que a ellos les guste. Pónganse a ver películas de los que a ellos les guste. Los canales de televisión que a ellos les guste. Eso les hace sentir muy importantes. Eso les hace sentir muy valorados. Eso les eleva mucho el autoestima. Pero si nosotros no nos damos tiempo de conversar con ellos, de ver la televisión con ellos, de escuchar música con ellos, entonces en ese caso nosotros no estamos teniendo un estrecho lazo comunicativo con ellos y no estamos dando la importancia a lo que ellos observan o ven. Entonces estrechemos mejor nuestros lazos con ellos y participemos de todo lo que ellos hacen, de todo lo que ellos realizan. Hay que utilizar un lenguaje muy sencillo, muy apropiado para su edad, ¿ya? Hay que darnos tiempo para ellos, ¿ya? Practiquen nuevos hábitos, nuevas cosas. A mí me encanta aquellos padres que todas las noches se ponen a leer un libro con sus hijos. El padre lee un párrafo y el niño o la niña lee otro párrafo. Luego llegan a más. El padre lee una página y el niño lee otra página. Y después de leer la página, preguntar cuál ha sido el mensaje, qué parte te ha interesado, qué parte te ha gustado más, o qué enseñanza nos puede dar esta historia que hemos leído. Qué increíble, qué genial cuando el padre comparte horas de lectura con sus hijos. No todos lo hacen, hay que hacerlo. Hay que interactuar más con los niños, hay que darles más tiempo en esos aspectos, hay que preocuparnos de sus aprendizajes. ¿Ya? Hay que hacerlos sentir que nos interesa lo que ellos están aprendiendo. ¿Ya? Hay que sentir que nos interesa lo que a ellos les gusta. Así no nos guste, pero hay que hacerles sentir eso. ¿Ya? Y seamos modelos para ellos. Julián de Zuviria, un famoso psicólogo colombiano, nos decía de que el niño aprende por modelamiento. Si el estudiante ve al padre de familia que está constantemente con el celular todos los días y le dice al niño no estés mucho con el celular, si le dice no veas televisión 4, más de 5, más de 3 horas y él sí lo hace, entonces está dando un mal ejemplo negativo, un modelamiento negativo al niño. Entonces seamos modelos positivos, de comportamiento positivos, de hábitos y actitudes positivas para los niños, ¿ya? También nos dice las recomendaciones de los UNICEF que hay que limitar el acceso a la televisión y a las redes sociales. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? El demasiado sobreexposición de la información genera estrés y miedo, ¿ya? Y además considera de que hay una cantidad de información falsa que llega a través de estos medios y hay que tener muchísimo cuidado. Los niños, especialmente los menores de 12 años, tienden a percibir el mundo y a reaccionar tal como sus padres lo hacen. Si el niño te observa angustiado, con miedo, preocupado, estresado, ansioso, en pánico, el estudiante va a reaccionar de tu mismo modo. Es importante que como padre, que como madre siempre mantengas la calma ante las noticias, siempre te vean sonrientes, siempre te vean alegre, así tengas problemas en el hogar, en la casa. No expongamos nuestros problemas a los niños. Si no tenemos dinero, si no tenemos trabajo, no contemos y no expongamos esa situación. Si vamos a tener una pelea o una discusión familiar, por favor que sea lejos de los niños. No expongamos a los menores a todas estas situaciones que pueden generar estrés en ellos. Recuerden lo que nos dice acá la recomendación de la UNICEF, que ellos tienen a reaccionar tales como reaccionan los padres. Muy buenas tardes, la señora Liz Gutiérrez
¿Ya? Y otra recomendación que nos da la UNICEF es de que hay que practicar actividad física. Miren, 60 minutos. Que no pasen de 60 minutos, que no pasen de 60 minutos sentados frente a la televisión. Por cada cierto tiempo de mirar televisión, realizar alguna actividad física. Correr, caminar, saltar en su casa, realizar ejercicios de respiración, de relajación. Pero es malo que el estudiante esté todo el tiempo sentado frente a un televisor o frente a una computadora, ¿no? Eso afecta su estabilidad emocional. Entonces hagamos caso de esto, ¿no? O cualquier tipo de pantalla, televisor, celular, ¿no? Procuremos controlar esta situación. No quitemos, porque muchas veces, así como se hace con el adolescente, con el niño muchas veces hay que negociar, ¿no? Bien, te dejo utilizar el celular, te dejo ver la computadora, te dejo ver la televisión, pero tienes que hacer algo, esto o aquello, o te voy a establecer un horario. Tú decides. Negociar siempre con ellos, no hay que imponernos. En estos tiempos de pandemia, señores padres de familia, hay que ser muy flexibles. Si ustedes han educado a sus hijos con bastante disciplina, hay que ser bastante flexibles, ¿no? Yo también soy bastante flexible con toda esta situación, porque a mí no me gusta que los niños presenten muy tarde su trabajo, o que me dejen de presentar, o no me gusta la letra grande, o no me gusta que no utilicen los signos de exclamación, o no utilicen los puntos, o no usen las mayúsculas. Pero todos nos estamos adaptando a esta situación, y tengo que ser flexible yo también con ellos, entender por la situación con la cual estamos pasando. Y por eso tampoco nos sobresaturamos con actividades. La sobresaturación de actividades puede conllevar también a un estado de estrés. Por eso que nosotros nos han pedido que no sobresaturemos de demasiadas actividades a los niños. Por eso que se le da siempre el plazo, ¿no?, de poder presentar más adelante, ¿no? Y último, si observamos aquí en la pantalla que estoy compartiendo, hay que jugar con ellos. El juego para el niño es importante. En el juego, en las actividades lúdicas, hace que el niño exprese todas sus emociones. Ahorita vamos a ver cómo expresa el niño sus emociones, pero mira, del juego mayormente más. Dedícate a hacer manualidades con ellos en casa. Bueno, ahorita los tiempos han cambiado, ¿no? Antes teníamos más tiempo, ¿no? ¿Ya? Y eso va a ayudar a que mejore y controle sus emociones. Jugar con ellos no es difícil, señor padre de familia, no es imposible. Buenas tardes, señora Shirley Ayasta Correa. Ya, muy bien. No es imposible dedicarnos horas de juego con ellos. Hagamos, ya que ellos no pueden salir a la calle, ya que ellos no pueden visitar al amiguito, ya que ellos no pueden visitar a la amiguita, al primo, no pueden. Entonces nosotros creemos espacios de entretenimiento en casa, ¿no? ¿Con quiénes? Con ustedes. Jueguen bastante, preocúpense bastante por sus gustos, por sus intereses que tienen ellos. Por los intereses que tienen ellos. ¿Qué música les gusta? ¿Qué juego les quisieran jugar? Denles oportunidad de mayor participación para ellos en las decisiones que se tomen en casa. Tengan reuniones familiares. Eso va a estimular bastante en ellos sus aprendizajes, ¿ya? Muy bien, entonces padre de familia, ya para terminar, lo último, ¿cómo liberar las emociones en los niños? El llanto es una forma en la cual se liberan las emociones. No está mal, nunca está mal. Cuando un niño o un adulto, un adolescente llora, no está mal. Es más, debemos de dejar que llore, que libere esa tensión emocional que tiene y la cual expresa con un llanto. Muchos liberamos nuestras emociones escribiendo, otros liberan sus emociones cocinando, otros nos liberamos las emociones conectándonos con la naturaleza, pero no podemos hacerlo eso por el momento, por el tiempo en el que nos encontramos. Practicar deporte sí se puede hacer, pero en casa. Minutos de ejercicio constante, por favor, a diario, 15 minutos, 10 minutos de ejercicio. No privemos de esa oportunidad de hacer ejercicio al estudiante. Eso libera bastante del estrés. Meditar, que es una cuestión espiritual, escuchar música, bailar. Pónganse a bailar con sus hijos y sus hijas. Ya hable y sobre todo hablar. Entonces, ya para finalizar, padre de familia, no les quiero quitar más tiempo. Hagamos caso de todas estas recomendaciones para que sí, de una u otra manera, evitar en ellos el constante estrés. Ayudar a que ellos autocontrolen sus emociones. Y siempre estemos atentos a sus actitudes. Estemos vigilantes.
usted realice una constante vigilancia sobre las actitudes que tienen los niños. Detecten si hay un proceso si está desarrollándose un proceso de ansiedad. Si la ansiedad, si empieza con un aburrimiento, con una simple preocupación, con una simple tristeza, la ansiedad, muy bien, vamos a tomar en cuenta la opinión de la señora Rosa Catalina. La ansiedad, si no se controla, se desfasa de nuestro control, entonces puede generar ya otros ciertos trastornos que son un poco más peligrosos, ¿ya? Y que pueden provocar inclusive una ansiedad depresiva, ¿no? Que ya es un trastorno psicológico que necesita de un especialista, ¿no? Hagamos por lo posible por llevar una sana convivencia a nuestros niños en estos tiempos. Ya falta poco, señores padres de familia. Y también, muy importante, la fe, la oración. Si bien es cierto, ahora las iglesias todavía están cerradas, esperemos que pronto estén abiertas, porque fortalecernos con la fe también ayuda bastante a que nuestros niños o nosotros nos liberemos emocionalmente de nuestras tensiones, ¿ya? Entonces, padres de familia, esperemos que les haya servido un poco esta pequeña charla y presentación acerca de cómo poder manejar y cómo poder identificar en nuestros niños si está desarrollando algún cuadro de ansiedad o percibimos cierto estrés en los niños, y ciertas orientaciones para cómo manejar. Y en el caso de que usted observe, y no puedo ser muy específico, hablo de manera general porque hay muchas formas de ansiedad, hay muchas fases de ansiedad temprana, ansiedad aguda, ansiedad crónica. Hay personas que son ansiosas toda su vida, hay personas que por un trauma durante su infancia han tenido y desarrollan algún tipo de ansiedad. Hay una ansiedad que puede ser demasiado aguda por la situación actual en la cual estamos pasando. Hay ciertas fases. Lo mismo pasa con el estrés. Hay ciertos niveles de estrés que son controlables y que sí los podemos manejar y que son buenos, pero también hay ciertos tipos de estrés que ya empiezan a causar ciertas enfermedades psicosomáticas en el ser humano. Entonces, sin querer llegar a utilizar términos psicológicos, esperemos de que les haya servido un poco esta pequeña charla y estas orientaciones para cada uno de ustedes. Sí, yo interdiario sigo la misa de acá de Chosica Chalacayo por Facebook Live. Entonces, señores padres de familia, preocupémonos más por el estado emocional. Lo importante, y no me voy a cansar de repetir, interactúen mucho con los niños, háganles sentir lo mucho que lo quieren, siempre menciónenles para que nunca se les olvide que los quieren mucho, que los aman mucho, que son los más importantes en sus vidas. Y siempre díganles y háganles entender que este no es un encierro, que solamente es un cuidado que deben tener para su salud. No están encerrados, no están en prisión, no están aprisionados, simplemente están en un periodo en el cual tienen que cuidar su salud para no poder enfermarse e infectarse. Eso tienen que entender ellos, eso háganles entender de que no están en una prisión, porque muchos niños se sienten que están en una prisión. Brindémosles el mejor ambiente, comodidad en nuestra casa, una mejor convivencia. Evitemos todos los problemas, la sobresaturación de noticias, el uso excesivo de redes sociales. Conversemos bastante con ellos. Nunca deje de repetirle, aunque sea diariamente, que los quiere y los ama mucho, y de que todos los días con ellos va a estar presente, de que nunca se va a irse de su lado, porque en esos momentos el estudiante, para establecerse emocionalmente, requiere de mucho afecto, ¿ya? Repítale 1000 y 100 veces. Se ha comprobado que mientras más repetimos, más se interioriza en la mentalidad y en la psique del niño el sentirse muy afectivo, el sentirse muy, querido. Practique y use sus gustos. Por favor, hay padres de familia que si uno le pregunta cuál es el dibujo animado favorito de su hijo, no sabe. ¿Cuál es la música favorita de su hijo? No sabe. ¿Cuál es el deporte favorito de su hijo? No sabe. ¿Quién es su deportista favorito? No sabe. ¿Quién es su cantante o su grupo de cantantes favoritos? No sabe.
Interesémonos más por las cosas de los niños. Hay que hacerles sentir que todos sus gustos también nos gustan a nosotros, que también nos interesa, que su opinión y sus gustos son muy importantes para nosotros. Participemos con ellos, no les impongamos las cosas. Y otra cosa, ¿no? Mantengamos siempre una rutina diaria de estudios, de alimentación, de comer, una rutina diaria de poder realizar nuestras tareas, una rutina diaria de ver televisión, una rutina diaria de usar el celular. Establecemos rutinas y hagamos cosas nuevas, momentos de ejercicio, de actividad física, reuniones familiares. Eso ayuda bastante como soporte emocional para manejar el estrés y la ansiedad en los niños. ¿Ya? Entonces no nos descuidemos, por favor, padres de familia, seamos bien flexibles y hay que adaptarnos a los cambios. Y por favor no olviden eso, estén atentos a todas las actitudes de los niños. No hay que preocuparnos de manera excesiva por las cosas, ¿no? No hay que trasladar nuestras emociones a los niños, porque muchas veces ellos imitan y expresan nuestras emociones. Si estamos tristes, preocupados y lo expresamos, ellos también van a tender a hacerlo. Así que mucho cuidado, por favor. ¿Ya? Por favor, estén atentos a las actitudes de sus niños para que detecten algún tipo de ansiedad o algún tipo de estrés en ellos y poder ayudarles. Un simple abrazo libera muchísimas hormonas de felicidad en el niño. Un simple abrazo lo hace sentir muchísimo mejor. Hablar y decirles que los quieres los hace sentir muchísimo mejor. Entonces no olvidemos esos aspectos. Unas simples palabras valen muchísimo más que cualquier acción. Un simple te quiero puede hacerlo sentir muchísimo mejor de cómo está en estos momentos de pandemia. Entonces ayudemos a los chicos, a los niños y a las niñas y evitemos todo tipo de trastorno emocional que ellos puedan presentar. ¿Ya? Muy bien, entonces padre de familia, un gusto para todos los que estuvieron atentos. He tomado la asistencia aquí para enviar mi informe correspondiente. ¿Ya? Un gusto, esperamos que les haya servido. A ver si es que algún padre de familia quiere hacer algún tipo de pregunta o interrogante, es momento de realizarlo. ¿Ya? Si no, para concluir con algunas indicaciones finales, la reunión del día de del día de hoy. ¿Ya? Aprovecho, ya que tengo unos minutitos todavía antes de que se corte la transmisión, de que por favor recalco a los padres de familia que recién se han conectado, trabajemos las actividades que encomienda la profesora de educación física, siempre mandando su número, aunque sea con retraso, pero hagámoslos. Este fin de semana tienen para presentar su actividad significativa de la exposición de sus cualidades de los niños. ¿Ya? Hagámoslo eso esta semana y procuremos siempre establecerles un horario, una rutina diaria de estudio. ¿Ya? Una rutina diaria en la cual él tenga horas de estudio, horas de trabajo. Por favor, no evitemos de que su horario sea disperso. Yo siempre trato de mandarle las actividades en la mañana, 9 a 10 en ese horario, ¿no? Porque esa hora generalmente me despierto, ¿no? Porque estoy trabajando hasta muy altas horas de la noche. Y por favor, más interactuación con ellos, interactúen en las actividades. Qué gran oportunidad que nos da la profesora de educación física mediante las actividades de poder interactuar. Aprovechemos esa situación, ¿ya? Otra cosa más que les quería informar es de que las evidencias, por favor, cuando me envíen las evidencias, traten de enviar la fotografía de la evidencia del trabajo, traten lo más claro posible, porque a veces no noto nada. Evitemos de exponer la imagen de los niños. Les recuerdo que hay una ley de protección al menor. Todo lo que se publica en el grupo del aula virtual, todo lo que compartimos por WhatsApp es para netamente uso pedagógico, uso educativo, y no lo compartimos en lugares públicos. No está prohibido la difusión pública de imágenes de menores, de fotografías o de videos. ¿Ya? Simplemente al grupo, porque solamente es un grupo cerrado de los padres de familia nada más. Entonces, para que los niños puedan compartir sus aprendizajes. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, algún interrogante sobre cualquier aspecto para ya poder dar por terminada la reunión del día de hoy. A ver, esperamos unos minutitos. A ver si aparece algún interrogante, alguna pregunta. Uy, lo hemos visto. Acá está. Uy.
Muy bien, señores padres de familia, nos estamos entonces despidiendo hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por haber presenciado y asistido a esta reunión. Muchas gracias por compartir parte de su tiempo, y por favor estén atentos a todas las recomendaciones, estén atentos a todas las sugerencias que se les ha dado en esta pequeña charla. Un gusto saber de ustedes, un gusto su apoyo constante. Felicitaciones por el apoyo constante de todos los días, por la dedicación, por el esfuerzo, por el empeño que ponen todos los días, ya que ustedes están haciendo un doble trabajo ahorita en casa, ¿no? Tanto el de trabajar como también el de educar y atender las cosas del hogar. Yo sé que las cosas están muy difíciles, pero ya muy pronto van a mejorar un poco, ¿no? Esperemos que la tendencia a la baja en el nivel de contagiados se mantenga estable o vaya en descenso, ¿no? Si analizamos estadísticamente, no estamos tan mal, ¿no? Como nos dicen los medios de comunicación, ¿no? Pero no nos sobresaturemos de información, de noticias que nos pueden ayudar, que no nos van a ayudar en nada, ¿ya? Por favor, muchísimo cuidado con el uso de las redes sociales por parte de los niños. Hay muchos niños que están utilizando de una manera excesiva el uso del celular, el uso de Facebook. Tengan en cuenta que se atienen a muchísimos peligros. ¿Ya? Tenemos que cuidar y salvaguardar la integridad de los niños en estos tiempos. Manténganse vigilantes. Si tú has dejado de tenerle una cuenta, cosa que no está bien porque no debes tener un niño menor de 12 años, pues tú tienes que tener acceso a toda la información, a todos los datos que comparte y a todas las conversaciones que él tiene. O si no, usa Messenger Kids. Aquí en tu Facebook hay una aplicación que es Messenger Kids, en las cuales los niños pueden reunirse o pueden conversar con sus amigos, siempre bajo tu atenta vigilancia. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad. Sigan adelante, sigan con fuerza, perseveren, no se rindan. ¿Ya? Los animo a seguir adelante. Yo sé que las cosas están difíciles, que el trabajo nos impide, el estudio, las cosas del hogar, pero sigan adelante en este esfuerzo que ustedes realizan todos los días para que los estudiantes no pierdan el año escolar y se eduquen, ¿no? Sé que las cosas son nuevas para nosotros, son muy difíciles, ahora están haciéndose muy difíciles, pero nunca hay que perder la sonrisa, nunca hay que perder la alegría frente a ellos. Siempre mostrémonos alegres, despreocupados y sin problemas. Para eso transmitir a los niños. Transmitámosles siempre alegría y felicidad. No les transmitamos tristeza, no les transmitamos problemas, no les transmitamos a ellos enojos. Recuerde, tengo un problema, me voy a un lado, discuto y peleo, lloro, pero no lo hagamos frente a ellos. Tratemos de exponerlo lo menos posible a toda esta situación de desequilibrio emocional. Ya es preocupante, ¿no? De cada 5 personas, una ya tiene ansiedad, y de cada 10 personas, 4 ya tienen estrés, de acuerdo a las últimas investigaciones. Entonces evitemos toda esta situación que estrese al niño. Mucho amor, mucho afecto, mucha comunicación con ellos. Preocúpese más de sus intereses y valore los intereses que ellos tienen, ¿ya? Hasta una nueva oportunidad. Me despido, siempre mandándoles mis mejores deseos. Hasta luego.